entonces a revisar un resumen muy breve del libro de Ezequiel. Bueno, Ezequiel tiene hartos capítulos, y es un libro bien denso, no sé por qué lo escogía, pero la verdad que fue una bendición y también un desafío poder leer y trabajar este libro. Les cuento un poco acerca de Ezequiel, del hombre. Ezequiel significa Dios me hace fuerte, Dios fortalece. Ezequiel era sacerdote, hijo de Buzi, y estaba casado con el deleite de sus ojos. Asimismo dice Dios de su esposa, pero luego queda viudo. Encontré ahí estas imágenes de Ezequiel con su cara de enamorado con el deleite de sus ojos. Bueno, él fue llevado al cautiverio a los 25 años y él vivía en la colonia de exiliados a 700 kilómetros aproximadamente de su tierra natal. Y su ministerio ocurrió entre más o menos el 593 hasta el 571 antes de Cristo. Su ministerio. Bueno, Ezequiel comienza cuando, el libro de Ezequiel comienza cuando Ezequiel está a las orillas del río Quebar y ahí inicia lo que podríamos llamar su ministerio. Y la estructura del libro podríamos dividirla en tres partes. La primera es el juicio contra Jerusalén, que abarca los primeros 24 capítulos. Luego podríamos dividirla en el juicio contra las naciones vecinas, del capítulo 25 al 32, y luego la parte tercera sería de los capítulos 33 al 48, en la restauración de Israel. Vamos a revisar brevemente estas tres partes de la estructura del libro. La primera parte del juicio contra Jerusalén. Bueno, los primeros 24 capítulos hablan mucho acerca de las advertencias, fuertes advertencias, como escribo acá, y visiones impactantes sobre el juicio de Dios contra Jerusalén. Durante el exilio babilónico, el profeta Ezequiel recibió visiones que revelaban la apostasía y la corrupción espiritual del pueblo de Israel. El mensaje central de Ezequiel en esta parte, en esta primera parte de la estructura, es claro: Israel enfrentará juicio debido a su pecado, pero aún hay oportunidad para el arrepentimiento y la restauración si el pueblo se vuelve sinceramente a Dios. Entonces, bueno, un poco de las visiones, que es algo que destaca en el libro, lo vamos a revisar un poco después, pero al menos en cuanto a estructura, los primeros 24 capítulos es todo advertencias y visiones acerca de este juicio de Dios contra Jerusalén. Luego en la segunda parte hay un juicio contra las naciones vecinas de Israel. Ezequiel no solo profetizó contra Israel, sino también contra las naciones vecinas que habían actuado en contra de los propósitos de Dios y de su pueblo. En el capítulo 25, por ejemplo, está el juicio contra estas cuatro naciones que están acá, que es Amón, Moab, Edom y Filistea. Por, por diferentes motivos, pero finalmente muy similares, ellos en estos capítulos se emite un juicio contra estos pueblos. Por ejemplo, Amón, ellos se regocijaron con la caída de Jerusalén. Moab, por ejemplo, es juzgada por su desprecio y su burla hacia Israel. Edom, en resumen, es condenado por buscar venganza y causar la destrucción a Judá durante su tiempo de desgracia. Filistea, juzgada por su odio perpetuo, que lo vemos a lo largo de casi todo el Antiguo Testamento, juzgada por su odio perpetuo y ataques continuos contra los israelitas. Y también, después del capítulo 25, también hay un juicio contra otras naciones vecinas como Tiro, Sidón y Egipto. Por ejemplo, contra Tiro, ahí se dedican como aquí lo escribí, dedica tres capítulos destacando su destrucción. Tiro recibe un juicio por su orgullo, su confianza en su riqueza y su comercio injusto. Contra Sidón, Dios anuncia juicio por su idolatría y su complicidad con los enemigos de Israel. Y contra Egipto, este es condenado por su arrogancia y por dar falsas esperanzas a Israel, siendo una caña rota que no pudo sostenerlos. Y en la tercera parte de la estructura del libro está la restauración de Israel. Por fin viene la esperanza
Para mí fue súper difícil leer el libro, finalmente terminé escuchándolo porque es súper, no sé, es como un libro que se me volvió pesado en cuanto a tanta, a, a este lenguaje profético, a todas las visiones, y por fin ya en el capítulo 33 viene la esperanza. En esta parte del libro destacan las promesas de restauración y renovación que Dios da a Israel después de los capítulos, de tantos capítulos de juicio. Imagínense, 33 capítulos eh, muy duros, muy fuertes, donde Dios es como que se desahoga y habla de todo este problema de Judá, de Israel. Y bueno, en esta parte, la parte más bonita, destacan, por ejemplo, la reanudación del ministerio profético de Israel. ¿Por qué digo reanudación? Porque aquí es cuando Dios vuelve a llamar, designa a Ezequiel como centinela, reiterando su responsabilidad de advertir al pueblo. Hay otra parte dentro de la restauración de Israel, de las promesas de restauración y nuevo pacto, en los capítulos 34 al 36. Bueno, Dios en esta parte promete un nuevo pastor para Israel, contrastando con los malos pastores o líderes que habían fallado al pueblo. En el 36 está la promesa de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, simbolizando la renovación espiritual de Israel. En el capítulo 37 está la visión del Valle de los Huesos Secos, que es una visión muy conocida, muy preciosa, donde ahí vemos mucha esperanza, porque Ezequiel ve un valle lleno de huesos secos que cobran vida y se convierten en un ejército. Y esto representa o simboliza la resurrección y restauración de la nación de Israel. Esta visión representa la esperanza de renacimiento y la intervención divina para revivir a su pueblo. También en el capítulo 37, en el mismo capítulo, está la unificación de Israel. Dios promete unir las tribus divididas de Israel bajo un solo rey, un descendiente de David. Continúa esta parte esperanzadora con la derrota de Gog y Magog, que es una profecía sobre la futura invasión de Gog y Magog y su derrota, simbolizando la protección divina y la vindicación de Israel. Y la última parte es acerca de la visión del nuevo templo y la ciudad restaurada, donde todo en verdad es restaurado. Por ejemplo, en los capítulos 40 al 42 hay detalles de la visión de Ezequiel del nuevo templo con medidas precisas y descripciones. En el 43, la gloria del Señor regresa al templo. Ahí vamos a ver un poco de esa visión específicamente, em, que indica la restauración de la relación de Dios e Israel, porque Dios regresa, la gloria de Dios regresa al templo en el capítulo 43. Luego, casi al final, entre el 44 y el 46, hay leyes y regulaciones para el culto y el sacerdocio en el templo restaurado. Y por último, el 47 y el 48 terminan con la descripción de la tierra restaurada, incluyendo un río de vida que fluye del templo y la división de la tierra entre las tribus de Israel. Principales visiones. Hay más visiones, pero me parece que estas fueron como las principales. La, mm, la visión de la gloria de Dios. Ezequiel logra ver la gloria de Dios 3 veces. Bueno, en el capítulo 1, donde él por primera vez ve esta visión muy, muy rica en significados, con muchos detalles, muy difícil de entender, posiblemente para Ezequiel. Nosotros que la leemos y releemos una y otra vez, igual cuesta mucho comprenderla. Hay ruedas dentro de otras ruedas. Esta visión contiene, no sé, por ejemplo, hay un lenguaje donde él dice, son ruedas aterradoras. Y estas ruedas sostienen, bueno, sí, sostienen un trono donde finalmente está la presencia de Dios. Y Ezequiel entonces en el capítulo 1, cuando está ahí a orillas del río Quebar, en Babilonia, él ve por primera vez esta visión. Luego en el capítulo 10 vuelve a verla, pero ahí la gloria de Dios se está yendo, apartando del templo. Pero en el capítulo 43, la gloria de Dios regresa al templo.
Luego están las visiones de idolatría y abominaciones en el templo, en el capítulo 8. Ezequiel es llevado en el espíritu al templo de Jerusalén, donde ve diversas abominaciones terribles y prácticas idolátricas realizadas por los ancianos de Israel, y esto muestra la corrupción espiritual que ha llevado al juicio divino. Otra visión es del juicio contra los ancianos, donde Dios envía ángeles con armas de destrucción para castigar a los ancianos de Israel por sus pecados y rebeliones. Como recién les hablaba un poco, otra visión en el capítulo 37 es la visión del Valle de los Huesos Secos, que es una de las visiones más conocidas de Ezequiel, donde, como les decía, él ve un valle lleno de huesos secos y y Dios le ordena profetizar sobre ellos. Los huesos cobran vida y se convierten en un vasto ejército simbolizando la futura restauración y renovación espiritual de Israel bajo el poder divino. Y otra visión preciosa es la visión del nuevo templo y la restauración de Israel. Bueno, además de la visión del nuevo templo y de la tierra restaurada en los capítulos 40 al 48, los capítulos iniciales de esta sección contienen visiones detalladas sobre la restauración del culto verdadero en el nuevo templo, incluyendo las regulaciones para el servicio sacerdotal y los sacrificios. Quedan 5 minutos. Ya, sí, estamos súper. Mensajes claves. Santidad y gloria de Dios, lo cual se puede reflejar en las visiones de Ezequiel. Constantemente uno logra como tomarle el peso a esta gloria o esta santidad de Dios a lo largo del libro. Por otro lado, otro mensaje clave es el juicio y la justicia divina. Son 33 capítulos de juicios donde Dios actúa con justicia frente a la corrupción y la idolatría. Por otro lado, está otro mensaje muy importante, es la responsabilidad individual. El versículo dice en Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. No tiene que ver con el pecado de los padres, sino que cada uno es responsable de su pecado. Por otro lado, está la esperanza de restauración. Siempre hay esperanza a pesar del juicio. Dios una y otra vez da oportunidades y hay promesas de restauración. Y otro mensaje importante es el llamado al arrepentimiento. Ezequiel constantemente llama al pueblo a arrepentirse y volverse a Dios. Y termino con esto. Me gustaría hacer esta pequeña reflexión. A mí bueno, más allá de, bueno, estuve estudiando algunos libros, textos, y habla mucho de los mensajes, de las visiones, pero a mí de manera personal me impactó profundamente la obediencia total de Ezequiel a Dios, en primer lugar, y en segundo lugar a su llamado. No se observa a lo largo de los 48 capítulos, no se observa un no de Ezequiel. Hay una profunda fidelidad de Ezequiel ante el mensaje del Señor, el cual siempre fue entregado al pueblo tal cual como fue recibido. Él fue súper fiel en repetir las palabras del Señor ante el pueblo. Y todos los simbolismos que Dios le pidió a Ezequiel fueron cumplidos por el profeta al pie de la letra. Dios le pide varias cosas eh, a nuestros ojos quizá extrañas, pero él todas las veces lo hizo. Como por ejemplo en algunas oportunidades le tocó raparse y cortarse la barba, le tocó estar acostado 390 días, si mal no recuerdo, para un lado y otros tantos para el otro lado. Tuvo que hacer como una especie de maqueta donde Jerusalén era asediado y todos estos simbolismos que Dios le pidió siempre fueron cumplidos por el profeta. Y yo creo que lo más duro fue la muerte de su esposa, a quien Dios mismo llama el deleite de los ojos de Ezequiel. Y esto también para hacer una representación de, de que Dios le quitaba a Israel el templo, que era como algo preciado para Israel, pero que ellos, debido a su pecado, no iban a poder llorar el luto. Porque no sé si lo dije, pero cuando muere la esposa de Ezequiel, Dios le pide que no llore ni haga luto. Entonces, todos estos eran simbolismos para Dios hablarle a su pueblo.
Así que con eso termina este resumen del libro de Ezequiel. Y de verdad que a mí lo más impactante fue la obediencia total de Ezequiel. Bravo. Aquí Muy tengo bien. Así que hay barra por ahí, sí. ¿Ah? barra, Justo, 15 minutos. Justo, mire. Para que vea que lo estoy tomando. la Sí, practiqué. ahí va. 14,36 va. Muy bien, sí, lo que dices tú es, cuando uno lee el libro de Ezequiel, es eso, como que uno al principio se complica, porque hay mucho lenguaje ahí como de visión y cosas, pero al final ya el texto más representativo es el Valle de los Huesos Secos, ¿ya? Pero la fidelidad de este hombre está a prueba de todo, así que muy bien, muy bien. Luna quedó experta en Ezequiel, sí, porque hace como 3 semanas que lo estaba presentando, así que muy bien. Te agradecemos por la presentación. Vamos con, si no me equivoco, el hermano Alejandro. Vamos a ver acá. No me acuerdo bien. Sí, con Joel. No me acuerdo si lo convertí en coanfitrión, pero parece que sí. Sí. Entonces ahora vamos con Joel. ¿Cómo está, hermano Alejandro? Bien, gracias a Dios. Con un Qué poco de bueno. frío, ¿no? Pero está Pero tolerable vamos todavía. ahora con estos 15 minutos va a quedar, pero con el fuego del espíritu ahí. Sí, no sé si dé para tanto la exposición. No, Bueno, pero para lo que pueda, lo que pueda. sí, Si quiere presentar, lo puse ahí como coanfitrión. ¿Ya? no, pues, no. Ya. Déjenme Ahí compartir estamos. la Dele nomás. pantalla. ¿Me confirma, por favor, si está viendo la presentación? No, por lo menos yo no la veo, no sé los demás, pero Ya, parece que no. espere un poquito. Sí, no hay problema. Ahora se está viendo. Ya, ahora está bien. Se ve en formato solo Sí, no de Sí presentación. se ahora, ve. Ahí sí, sí, Ahora ahora se ve sí, pantalla completa. sí. ahí sí. Bueno, como les mencioné, fue un libro bastante corto, solamente tiene 3 capítulos, pero no por ser corto carece de importancia, ya que hay algunas profecías muy relevantes como para nuestro tiempo. Eh, el autor de este libro se asume que fue el profeta Joel, y según lo que se especifica en el mismo libro de Hijo de Petuel, no aparecen mayores antecedentes de quién era Joel, de dónde nació, como ocurre con otros profetas, ni tampoco de dónde venía. Eh, y según lo que se especifica en el mismo libro de Petuel, se cree que vivió en Judá y desarrolló su ministerio en Jerusalén. El nombre de Joel, etimológicamente dice que corresponde a la traducción de lo que vendría siendo como algo así como Jehová es Dios. Referente a la fecha, tampoco hay consenso de cuándo fue escrito este libro. Se presume que fue escrito alrededor de unos 850, 830 años antes de Cristo. Dice, hay opiniones divididas referente a la fecha en que se escribe este libro. Este libro también contiene referencias que aparecen en los escritos de Isaías y Amos, pero las opiniones dicen que Amos e Isaías se apoyaron en el libro de Joel, lo cual haría que este sea el primero de los profetas menores. Joel profetizó durante una época crítica para la tierra de Judá, donde una enorme plaga de langostas había desatado el caos, destruyendo el campo, el pasto de las ovejas y el ganado, lo cual dio como resultado una devastación total en esta tierra. Joel veía que esto se trataba todo de un juicio de Jehová. El libro de Joel se divide en 2 partes. La primera del capítulo 1 al versículo 1, capítulo 1, versículo 1, y hasta el capítulo 2, versículo 27, que trata del presente juicio de Dios sobre la tierra de Judá. En esta parte hace una descripción del juicio de Dios, hace una descripción de la plaga de langosta y cómo ésta está atacando y asolando la tierra de Judá. Eh, y además también contiene un llamado al arrepentimiento y una promesa de restauración si el pueblo se arrepiente. Joel toma una profecía hecha por Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 38 al 42, para confirmar que estas calamidades eran un juicio de Dios, donde dice que en el versículo 38 de Deuteronomio, capítulo 28, dice, sembrarás muchas semillas,
pero recogerás poco fruto porque las langostas lo devorarán. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás de su vino ni recogerás sus uvas, porque los gusanos acabarán con todo. Tendrás olivos en toda tu tierra, pero no perfumarás con su aceite, porque las aceitunas se caerán solas. Tendrás hijos e hijas, pero no estarán contigo, porque serán llevados cautivos a otros países. Todos los árboles y los frutos de su tierra serán destruidos por las langostas. Esa es la referencia que toma más o menos Joel de Moisés para hacer una referencia que esto sería un cumplimiento de lo que fue profetizado por Moisés. El profeta cree que el juicio de Dios ha llegado y hace una descripción gráfica utilizando un lenguaje profético poético para describir tal situación. Ahí Joel ocupa ciertas imágenes para describir como guerrero a las langostas y cómo van acabando con todas las cosechas y los plantíos que hay en la tierra de Judá. La segunda sección del libro, que abarca desde el capítulo 2 capítulo 2, versículo 28, hasta el capítulo 3, 21, en esta sección se da una explicación sobre esta plaga y explica con todo lo horrible que fue. Esto no tiene comparación con el juicio divino que se acerca, que vendrá en un tiempo donde no solamente Judá deberá comparecer ante el tribunal de Dios, sino que también todas las naciones de la tierra. En esta sección, más allá del juicio de Jehová sobre las naciones, hay un punto importante que destacar. Es donde se profetiza que en los postreros tiempos el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Esto se encuentra en el capítulo 2, versículo 28. Esto será la antesala a la devastación total y el juicio de Dios en un tiempo cuando todos los creyentes experimentarán la presencia del Espíritu de Dios. Aquí lo importante a destacar es que esto es un hecho más o menos significativo porque en este contexto del Antiguo Testamento solamente el Espíritu se derramaba sobre algunas personas y en esta profecía hace una referencia que el Espíritu se ha de derramar sobre un grupo importante de personas. Un tiempo cuando todos los creyentes experimentarán la presencia del Espíritu de Dios. La salvación no será una bendición exclusiva a Judá, sino que será un tiempo cuando todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dice el capítulo 2 en el versículo 32. En su libro, Joel profetiza la inauguración de un tiempo de la iglesia, un tiempo donde todos todos podrán invocar el nombre del Señor en todas partes del mundo para ser salvos del castigo de sus pecados y entrar a formar parte del reino de Dios. En esto, Joel está profetizando lo que va a ser también el tiempo de la iglesia. Por medio de la presencia del Espíritu Santo, la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Los propósitos redentores de Dios se extienden de esa manera a todo el mundo a través de los creyentes. Dado el panorama actual, tenemos certeza que esto es el cumplimiento de lo que fue profetizado por Joel. Joel hace varias alusiones al Espíritu Santo y no hay duda que esto fue lo que le dio testimonio al profeta de que lo que estaba ocurriendo en Israel era parte del juicio de Dios y que también esto fue lo que le ayudó a que él pudiera prever con anticipación lo terrible que sería el día del Señor. Después de un poco más de 800 años, tuvo cumplimiento una de las profecías más destacadas de este libro, la que se encuentra en el capítulo 2, versículo 28, la cual fue confirmada por el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16, cuando Pedro predica ante una multitud y todos estos, después de escuchar el mensaje, se arrepienten y se convierten. Muy bien. Lo que más interesante de lo que hablaba, ¿cierto? Nuestro hermano Alejandro tiene que ver con el tema del derramamiento del Espíritu, que es algo, ¿cierto? Que en aquel tiempo se daba con algunas personas, así que ahí muy bien. El hermano Sergio, si no me equivoco. Vamos bien, ven que vamos bien. Espérenme un poquito, voy a convertirlo en coanfitrión. Ahí está. Ya, hermano Sergio. Ya, pastor. Ok. Dele nomás, cuando usted quiera empiece. Sí. Déjeme preparar esta cosa. Sí, no hay problema.
Se escucha bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien, se ve ahora la presentación, se Se ve ve. en chiquitito nomás. Sí. Se tiene que para agrandarlo. Ahí, se ve grandecita. Sí, ahora sí, súper bien. Ya, amados hermanos, a mí me tocó hablar del libro de Jonás para la asignatura de la síntesis del Antiguo Testamento, que es nuestro profesor Pastor Gerson Garate y alumno Sergio Hermosilla. Yo quise darle un énfasis más histórico porque supuestamente, bueno, es una historia la que voy a conversar y relatar un poco. Y le di este título, yo le puse aquí un título, ¿no? Quiero advertir que no es un sermón ni un estudio bíblico, por si acaso, para que no se vayan a aburrir ni nada de eso. ¿Ya? Jonás, el profeta rebelde, ¿ya? Eso lo titulé yo. ¿Y por qué rebelde? Porque a modo introductorio podemos decir que cada uno de nosotros tenemos un espíritu rebelde cuya raíz es el orgullo. En la Biblia hay un sinnúmero de personajes que actuaron, no sé si me están, espérame, perdón, se ve cierto que la verdad que yo no veo la Sí, la pantalla. introducción, se ve la introducción y lo que va leyendo. Ya, perfecto. Discúlpenme, estoy un poquito nervioso. Entonces, sin lugar a duda, hay un sinnúmero de personajes en la Biblia que actuaron con el orgullo y que lamentablemente vimos calamidades desastrosas y de estas consecuencias de traer un orgullo. A mí lo que me llama la atención, por supuesto, de este libro, que siendo un profeta y del Señor sea tan patudo y tan putudo Jonás, porque muchas veces se enojó con el Señor, se enojó varias veces con el Señor. Respecto de la parte técnica del libro, hablamos del bosquejo en general, tenemos 4 columnas bien marcadas. Tenemos el llamado de Jonás en primer lugar, que está dentro del capítulo 1, del versículo del 1 al 16. En esta columna tenemos el proyecto de vida de Jonás y la tormenta. En la segunda columna o en la segunda parte del libro tenemos en el vientre del pez, y esto va desde el capítulo 1, versículo 17, y desde el capítulo 2 hasta el versículo 10. Aquí en esta parte ora Jonás y se arrepiente y el pez lo vomita. En la tercera columna tenemos el éxito de Jonás, que está en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Jonás va a Nínive, predica el arrepentimiento y con consecuencias, por supuesto, favorables a Nínive. Y en la cuarta columna tenemos, o en la cuarta parte, tenemos el enojo de Jonás, que va desde el capítulo 4 desde el versículo 1 al 11. Dios da una tremenda lección aquí a Jonás, por supuesto. Respecto del autor y su composición, la verdad que yo me sorprendí porque cuando empezamos a estudiar, uno piensa y cree que los que escriben los libros, y ya me ha pasado un montón de veces, son los mismos autores, son los mismos protagonistas, o los protagonistas son los mismos autores de cada libro. Respecto de esto, no hay certeza de que el libro de Jonás haya sido escrito por Jonás. Lo que sí hay certeza de que sí le ocurrió a Jonás, al profeta, y que era un profeta del Señor y que reinó, que estaba en el reinado, en la época del reinado del rey Jeroboam II. Respecto de la fecha de escritura del libro, tampoco hay certeza. Los eruditos tampoco se ponen de acuerdo respecto a esto mismo y hacen mención que entre el siglo VIII a.C. y segundo a.C. se escribió el libro. Respecto de la historia de Jonás, tenemos en la primera parte el llamado de Jonás. Jonás huye del llamado de Dios. Esto está en el capítulo 1, del versículo 1 al 16. Si bien es cierto, Dios recibe el llamado de Jonás, ve a Nínive y predica contra su maldad. El profeta huye de ese llamado, en vez de ir a Tarsis, perdón, a Nínive, huye a Tarsis. Yo pienso que Jonás se huyó porque como un profeta del Señor iba a predicarles del amor o del arrepentimiento a un pueblo que odiaba, a los asirios. Entonces, él compra su pasaje y se embarca en una barca en dirección a Tarsis. Estando en la barca, acontece un acontecimiento muy espectacular, ¿no es cierto? Una tormenta en la lluvia, los marineros empiezan a clamar a sus dioses respectivos, ¿no es cierto? Y el capitán del barco desciende abajo al segundo nivel del barco y encuentra a Jonás, ¿no es cierto?, durmiendo.
Y el capitán le dice, ¿por qué tú no estás orando a tu Dios para que la tormenta se sane o se acabe? Posteriormente, Jonás sube a la cubierta del barco y los marineros empiezan a echar suertes para decidir quién y por qué motivo quién era el causante de la tormenta. Y la suerte, según el relato bíblico, cayó sobre Jonás. Y aquí yo encuentro un poco irónico lo que dice Jonás, porque dice en el relato bíblico, sí, bueno, yo soy el causante de todo este alboroto, de toda esta tormenta. Yo adoro al Señor que hizo el mar y la tierra. Entonces, y esto es responsabilidad mía. Entonces, Jonás le pide a los marineros que lo maten para que la tormenta se calme. Obviamente los marineros no quisieron hacer eso porque si se dieron cuenta que el Señor de Jonás era el que había hecho el mar y la tierra, seguramente se iban a meter en más problemas. Y en un pleno acto de egoísmo, Jonás le pide a los marineros que lo lancen al mar. Tal vez esto funcionará. ¿Y por qué digo acto de egoísmo? Porque si él lanzó al mar, lo más probable es que Jonás se hubiera muerto y el objetivo de que se predicara a Nínive del arrepentimiento no habría sido posible. Y miren lo que una vez lanzado Jonás al mar, la tormenta se termina de calmar. Y dentro de los propósitos permisivos que tiene Dios, los marineros que estaban en el barco, todos reconocieron que que el Dios de la tormenta era el Dios verdadero y el Dios real, y se arrepienten de sus pecados. Con la historia de que Jonás cae al interior del mar, Dios prepara un pez, ¿no es cierto? Y este pez traga a Jonás, y que era la muerte segura. Ahora, si bien es cierto, hay relatos, aquí estuve leyendo acerca de quién escribe, de dónde saqué esto, hay relatos que hablan de que Jonás fue resucitado el tercer día, así como Jesucristo desde el vientre del pez, pero es un relato y una historia, parte de una historia. Yo me voy a centrar solamente en la parte número 2, que está en el vientre del pez. Esto está en Jonás capítulo 1, versículos 17, del 2 al 10. Técnicamente en el relato Jonás nunca se arrepiente respecto de lo que había hecho, pero sí ora al Señor y agradece porque hasta el momento lo había guardado y lo había mantenido con vida. Y por lo tanto promete al Señor que lo iba a obedecer a partir de ese momento. En ese instante que hizo esa promesa, el profeta Jonás fue lanzado y vomitado por el pez, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no es cierto?, nuestro amigo Jonás en la orilla. Y Dios vuelve a comisionar a Jonás: ven a Nínive y predica lo que yo te diga. Entramos en la parte tercera la tercera parte del libro, y aquí el éxito de Jonás es rotundo. Jonás capítulo 3 del 1 al 10. Va a Nínive y empieza a predicar en una ciudad de 120.000 personas que aproximadamente, según el relato bíblico, logró recorrerla durante 3 días. Y el mensaje de Jonás era simple, porque el relato bíblico en ninguna más parte dice arrepiéntanse pecadores, sino que el mensaje era: en 40 días Nínive será arrasada. Fue un mensaje súper sencillo y súper concreto que Jonás empezó a predicar a sus enemigos. Miren, y lo poderoso del Señor. Nínive se arrepiente, ¿no es cierto? Y Nínive se arrepiente de este mensaje simple que entrega Jonás. Y el rey de Asiria decreta luto, ¿no es cierto?, en Nínive, decreta luto y, decreta ayunar, luto, y le pide al pueblo que oren para que Dios no los consuma. Y por supuesto, al ver este arrepentimiento del rey y de todo Nínive, por supuesto, Dios restaura al pueblo y no le hace, no consigue destruirlo. Y finalmente pasamos a la parte 4, que es el enojo de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1. Por eso digo, Jonás es un profeta rebelde y un profeta muy patudo. Y dice: esta es la razón por la que huí desde el principio, dice Jonás. Yo sabía, citando el texto bíblico de Éxodo 34:6, yo sabía que tú eres un Dios compasivo y amas el perdonar.
Entonces, el enojo de Jonás fue furibundo a decir, mátame ya, no acepto que mis enemigos tengan tu benevolencia, tu misericordia. Entonces Jonás, bueno, el Señor dice, sí, tienes razón, Jonás, en enojarte, y Jonás sube a unas llanuras y para ver si el pueblo de Nínive, alguna persona no se arrepiente y ver la destrucción. Pero finalmente Dios es misericordioso y sabe que Jonás está enojado por esta situación y le pone una sombrita ahí, le crea un arbolito ahí pone una sombrita sobre él, lo que a Jonás también le hizo contentarse, por supuesto, en esta espera. Pero esa misma noche, el relato bíblico habla que Dios también hizo un gusano, puso un gusano dentro del arbolito, ¿no es cierto? Y el arbolito se secó. Y por lo tanto Jonás nuevamente se enoja y dice, tienes razón en enojarte, Jonás. Pero Jonás dice, por favor, déjame morir, yo no soporto este agobio, yo no quiero ver esto que tú estás haciendo con Nínive. Entonces, aquí vemos al final del versículo del capítulo 4, vemos una balanza. Entonces Dios le dice, son más importantes las personas humanas de Nínive que el árbol que yo creé para tu deleite. Entonces, eso a mí me llama la atención y eso termina con el capítulo número 4. Por lo tanto, en esta parte, Dios le enseña a Jonás que son más importantes, por supuesto, las personas. Se está viendo, ¿cierto? Yo, la verdad. Y finalmente tengo un mapa conceptual del libro en donde resume, ¿no es cierto?, la primera parte Jonás y su llamado, en la segunda parte, en la primera parte también está la tormenta, ¿no es cierto?, y el lanzado al mar. Jonás se arrepiente, técnicamente se arrepiente porque no dice que está arrepentido, y dice, y va y obedece lo que hace el Señor. Va a Nínive, predica en Nínive, ¿no es cierto?, y los ninivitas se arrepienten. Luego Dios perdona a los ninivitas y vemos al final la oración, ¿no es cierto?, de Jonás y el disgusto de Jonás. Le quedan 5 minutos. Sí, estoy terminando, Pastor. Dentro de las aplicaciones prácticas del libro que yo entendí y pude extrapolar, o una enseñanza para mí, que por sobre todas las cosas debemos amar a nuestro prójimo. Si bien es cierto, Dios nos comisiona que debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, también nos pide que le prediquemos a quienes nos odian, a quienes nos detestan. En segunda aplicación práctica del libro, o para mí también, no podemos huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, está en todos lugares, ¿no es cierto? Y lo que me llamó mucho la atención también, el poder de un mensaje sencillo, como a través de un mensaje tan sencillo, en pocas frases, en pocas palabras, revoluciona a todo este pueblo y se convierten al arrepentimiento 120.000 personas. Una cuarta aplicación práctica del libro que yo la guardo para mí también es obedecer al llamado a Dios por sobre todas las cosas. Y una quinta aplicación práctica del libro que tiene que ver que nunca es tarde para arrepentirse, siempre es a tiempo. Y finalmente tenemos la bibliografía, lo sacamos, este relato lo logré yo plasmar a través del comentario bíblico de Justo González, que por supuesto es un deleite leerlo porque es muy claro, muy práctico. Me demoré más en leer el comentario de Justo González que leer el libro de Jonás. Jonás lo lees en 5 o 6 minutos, la historia completa, 10 minutos. Y también hablamos del comentario bíblico, también sacamos referencias del comentario bíblico de la Reina Valera de 1995. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, muy bien. 13 minutos. Mire, para que vea, 13 minutos ahí. Han andado bien hoy día. Como es feriado, quieren ir a descansar. Muchas gracias. Y nos queda nuestra hermana Caro Reyes. Cuando Ya. quiera, hermana Caro, puede dar su presentación. Voy A los 10 minutos le voy a avisar para que le quedan 5. Ok. A ver si es que se ve. Ya, ahí se está viendo. Sí se ve. Sí se ve.
Bien, ya para terminar, hoy día vamos a hablar del profeta Miqueas. Miqueas significa ¿quién como Dios? Y el versículo bíblico que escogí para partir todo, encontré que era muy ad hoc a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo, y dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Miqueas es uno de los últimos profetas del siglo VIII que alza su voz públicamente y denuncia lo que estaba padeciendo el pueblo de Israel: la injusticia y la codicia que provenía de los poderosos, la complicidad de los jueces. Los profetas se habían vendido, los comerciantes eran unos avaros, habían desbalanceado las balanzas, y también había una hipocresía por parte de la religión, en el que intentaban disfrazar las injusticias que estaba viviendo el pueblo de Israel con unas falsas acciones piadosas. Entonces, el pueblo de Israel en este tiempo ya estaba realmente de mal en peor. Y es aquí donde Miqueas levanta la voz y denuncia una brecha que se estaba produciendo cada vez más entre los ricos, o aquellas personas que tenían un cierto poder, ya sea religioso, político, y respecto de la población que carecía de este poder, y en especial respecto de los pobres. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito respecto de quién era Miqueas. Respecto del profeta, en realidad no hay mucho que buscar, lo encontramos en los primeros versículos de este libro, y dice que Miqueas vive o era procedente de la ciudad de Moreset. Eso se ubicaba aproximadamente, creen los teólogos, a unos 35 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Era una ciudad bastante pequeña, se encontraba cerca de los filisteos, y hay un comentario, perdón, de un teólogo, no sé si lo pueden ver ahí, como que lo agregué, dice, de Andiñash, en la introducción hermenéutica del Antiguo Testamento, página 353, que habla de que el hecho de que Miqueas venga de una ciudad muy pequeña le daba un punto de vista, una forma de ver la sociedad bastante distinta y bastante particular, y esto se va a ver en el mensaje que va a entregar al pueblo de Israel. Otro elemento es que vivió en los tiempos de Jotam, de Acaz y de Ezequías. ¿Y quiénes son ellos? Son reyes del reino de Judá. El periodo de estos tres reyes abarcaría un aproximado de 46 años. No se sabe realmente si Miqueas estuvo activo como profeta en estos tres periodos de los reyes. Lo que sí se sabe es que en el tiempo de Ezequías sí estaba activo, sí estuvo trabajando como un profeta propiamente tal, hablando de lo que se venía para ellos por lo que habían realizado. Y por lo tanto también se señala que es contemporáneo de Isaías y de los otros profetas de este siglo VIII. Y, a ver, lo que estaba viviendo este profeta Malaquías también es propio de los otros profetas que ya habían denunciado y que tenían una visión bastante pesimista de la sociedad, y con justa razón. Miren, le hice un pequeño listado, y tenía razón Miqueas y los demás profetas para tener esta visión bastante oscura de la sociedad de Israel. Decía: maquinaciones latifundistas, hay atropello a las viudas y huérfanos a quienes se les roba el patrimonio, fraude en el comercio, asaltos en la calle, los jueces eran corruptos, las familias ya no eran un lugar seguro porque la codicia había corrompido todo. Y finalmente Jerusalén era una ciudad podrida en la que se practicaba una especie de canibalismo despiadado, o sea, ya no daba para más la situación. Y para comprender un poquito más el contexto de lo que el mensaje de Miqueas nos está entregando, hay que ver todo este elemento que rodea el mensaje y la historicidad del pueblo de Israel en este periodo. Para más información, se pueden introducir ahí, dejé unos links, después les voy a señalar cómo. Por ejemplo, Sicre Con los pobres de la tierra, la justicia social de los profetas de Israel, página 72 en adelante, se explaya un montón en hablar el contexto histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel, desde la división de los reinos hasta lo que sucede con Miqueas específicamente. Y estas son las últimas consecuencias que vemos en el pueblo de Israel en el periodo de Miqueas. Había una amenaza expansionista de Asiria. Recordar que aquí los asirios eran un imperio bastante sanguinario, y ya en el tiempo de Miqueas, tanto el reino del norte como el reino del sur estaban pagando tributos. Y a los reyes de estos dos reinos en algún momento se les va a ocurrir la genial idea de sublevarse, y las consecuencias van a ser bastante devastadoras. Los asirios
llevan a la destrucción a Samaria y posteriormente se produce una invasión de Jerusalén en el año 71 y de ahí para adelante el pueblo de Israel iba a tener que sufrir, estar bajo el poder del imperio que estaba de turno, primero con los asirios, posteriormente con los babilónicos, posteriormente de eso con los persas, y después los griegos, y cuando ya estamos en el periodo de Jesús van a estar los romanos, o sea, ya no podían tener, desde este momento ya dejan de tener una completa autonomía respecto de cómo gobernarse en su territorio. Y también el plano social estaba bastante malo, ya lo venía diciendo antes por los comentarios que había dicho Miqueas en su propio libro. El problema se produce y este plano social llega a este nivel producto de que se produce una última periodo de prosperidad del pueblo de Israel. Luego de haberse separado y de que el periodo de esplendor de David y de Salomón se haya acabado, se produce la división, luego en este periodo del siglo VIII se produce un nuevo periodo de prosperidad y es este periodo el que va a acrecentar la corrupción, la injusticia, la violencia, el quitarle la propiedad al prójimo, los jueces corruptos, o sea, todo esto, el elemento de prosperidad y una cierta paz trae consigo una crisis profunda en el pueblo de Israel. Y es aquí donde se levantan los profetas, en especial Miqueas, que va a denunciar lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Ahora, respecto de la estructura del libro, aquí tenemos tres estructuras que en realidad se parecen y son distintas. Algunos autores, como Pablo Andiñas, hace esta estructura, este juego de juicio-bendición, juicio-bendición. Otros cambian la palabra y dicen amenaza, esperanza. José Luis Sicre hace una estructura mucho más detallada de lo que es el libro de Miqueas, y aquí no sé cómo se dice, Keil y Delitzsch no se complican la vida y dicen, Miqueas simplemente se divide en 3 discursos, así que la estructura del libro es 3 discursos. Por cosa del tiempo vamos a seguir esta tercera estructura. Ahora, si quieren saber más sobre estas 2 estructuras, también les dejé el libro ahí, después les voy a decir cómo verlo. Ahí en Pablo Andiñach, Introducción Hermenéutica del Antiguo Testamento, y José Luis Sicre, saqué de También con los pobres en la tierra, también el libro de Choquel, Sickel hace esta misma estructura. Ahora, el contenido del libro, que es aquí lo que más nos importa. Son 3 estructuras, ya lo vimos, son 3 secciones. La primera sección abarca de Miqueas 1, 2, y aquí lo que se produce, vemos Miqueas 1 y inicia este libro con un gran anuncio de juicio hacia los pecados de Israel. Lo que el profeta está haciendo en este primer capítulo es señalar que va a haber una destrucción de Samaria y que la devastación iba a recaer sobre todo el reino de Judá, y finalmente vemos una deportación de sus habitantes. Estos acontecimientos que se establecen en Miqueas 1 se producen a causa de lo que ya les venía diciendo. Estaban viviendo en un periodo de violencia y de injusticia que ya no daba abasto, ya no daba para más. Era muy grosero lo que estaban viviendo el pueblo de Israel, y ni siquiera es que estaban produciéndolo contra los vecinos, sino contra ellos mismos producían estos actos de violencia y de injusticia. Entonces, el pecado era tan grande que aquí Miqueas dice, ¿saben qué? Dios dice que va a haber un juicio completo. Y es interesante porque Miqueas 1 es tan severo que uno no esperaría que los versículos finales de Miqueas 2 termine con una esperanza, que termine con una bendición por parte del Señor, pero es lo que encontramos. Esta parte, esta sección va a terminar con una bendición. Dice que va a haber una restauración para el resto de Israel. Dice esta parte de la sección del capítulo 2, dice que el pueblo de Israel ya no iba a ser una oveja sin líder, iba a existir una persona que iba a ser el quebrantador, el que iba a abrir caminos y que iba a quitar obstáculos. Entonces, después de haber un juicio, va a haber una promesa, y hay una promesa en realidad de parte del Señor respecto de este restaurador, respecto de este líder que iba a producirse en el pueblo de Israel. La sección 2, ahora si ya Miqueas 2 habla respecto de
Este juicio, Miqueas 3 y Miqueas 5, hasta el Miqueas 5, se va a enfocar a denunciar los crímenes que se estaban produciendo y van a explicar Miqueas por qué se produce este juicio de la sección 1, y aquí se va a hablar de que lo que ha realizado, los pecados cometidos por los gobernantes, que son gobernantes injustos, los profetas que han actuado de manera falsa, los jueces que se han corrompido, los sacerdotes que ahora están cobrando, es una corrupción y un pecado tan grande que ya no da abasto. Y si en Miqueas 1 se hablaba de la destrucción del reino del norte, ahora habla de que el reino del sur tampoco se iba a quedar sin juicio, y se amenaza con destruir Jerusalén. Dice que la sentencia del Señor se da en 3 declaraciones. Primero, Sión iba a ser un campo arado, Jerusalén iba a quedar en ruinas, y el tercero, el monte del templo se volverá un matorral. ¿Qué quiere decir con estas 3 declaraciones? Que finalmente iba a haber una destrucción absoluta de la ciudad y que iban a ser llevados también al cautiverio en Babilonia. Recordar, eso sí, que no todos fueron llevados al cautiverio, pero un buen grupo fue llevado a Babilonia. Y lo interesante que este mismo versículo que habla de que iban a ser llevados a la cautividad, también habla de que iban a producirse la liberación. Aquí encontramos también en esta segunda sección una promesa de parte del Señor, en el que dice que iban a ser oprimidos, pero también iban a ser liberados de dicha opresión. La esencia del mensaje en Miqueas, en esta sección, es: deben sufrir por lo que han padecido, por lo que han hecho, pero este sufrimiento, este dolor se va a convertir en gozo. Y esta sección trae también este mensaje, esta profecía de que iba a nacer en la ciudad de Belén aquel persona, aquel gobernante, aquel mensaje profético de que iba a ser, bueno, no habla de Jesús obviamente, pero nosotros ahora lo entendemos que es Jesús quien iba a estar aquí profetizándose por Miqueas de que iba a nacer en la ciudad de Belén. Y termina Miqueas 6 con 6 y 7 con el camino de la salvación. Aquí Israel suplica por que el Señor los perdone por lo que han hecho. Hay una certeza del perdón de parte del Señor, y finalmente hay un discurso de un juicio que se produce de Dios hacia Israel, en el que Israel es en el banquillo de acusados y es Dios quien lo está acusando. Y lo interesante de aquí se produce es que es tanta la maldad del pueblo de Israel, es tanto la lejanía que están teniendo respecto de lo que Dios quería para con ellos, que Dios, la pregunta que le hace es, no es una pregunta que dice relación con que tomes conciencia qué has hecho tú, sino Dios dice, ¿qué te Quedan he 5 hecho? minutos. Dice, ¿qué te he hecho para que actúes de esta forma? ¿Qué te he hecho para que te alejes tanto de mí? Y lo que Dios hace es exhibir los beneficios divinos que Él le ha entregado al pueblo de Israel, y que ellos no han contestado con gratitud, sino que hay una ingratitud tan absoluta que se han alejado del Señor. Entonces, lo que vemos en la sección 1 es una amenaza de juicio. En la sección 2, si bien es cierto, hay una exposición de los pecados, pero lo que impera acá es esta profecía mesiánica, y termina con un llamado al arrepentimiento. Esto es lo que contiene el libro de Miqueas: a volverse, a dejar de actuar de la forma que estaban actuando y volver a esta idea de lo que el Señor había deparado para con ellos, quería para con ellos. Claves para comprender el mensaje de Miqueas: solamente un anunciado. Primero, la riqueza como pecado. Miqueas miraba la riqueza como un elemento de pecado, en el sentido de que cuando la riqueza fue formulada o se realizó, la amansaste por medio de violencia, de corrupción, de agredir a tu prójimo, de quitarle la propiedad a tu prójimo, es un pecado. Y lo otro, la devaluación del culto. Aquí le puse, lo que Miqueas buscaba era que el pueblo de Israel se diera cuenta que no era por ofrendas, no era por sacrificios lo que iba a traer consigo la reconciliación con Dios, sino que era practicar nuevamente esta justicia social que se habían olvidado, volver a otorgarle los derechos a aquellas personas, a aquellos conciudadanos a los cuales se le habían quitado los derechos más básicos que tenían. Y el tercer elemento, los falsos profetas, que finalmente se habían vendido, y si habían buen dinero, buen pasar, buena comida, profetizaban puras cosas buenas, y si no había dinero y no le daban comida, profetizaban puras cosas malas y no
cumplían realmente con las profecías que el Señor les había otorgado. Y a pesar de todo, vemos que Dios bendice. Conclusión final. Miqueas abarca harto lo que es el tema de justicia social. Ya lo habíamos visto con el profeta que le tocó, Rosita, que hablaba harto de la justicia social. Acá se retoma el tema, y esto se da porque son contemporáneos ambos del siglo VIII. Se denuncia a los políticos, a los religiosos hipócritas, y lo que vemos aquí que hace Miqueas es una dura crítica al abuso de la autoridad. El que tengas el poder, el que tengas un poder político, no, no se debe de condecir con que vas a abusar de este poder, tienes que realizarlo, pero de manera correcta. Y finalmente yo creo que Miqueas es una radiografía de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay corrupción por todos lados, el sistema de administración de la justicia está corrompido, hay complicidad también de grupos religiosos, pero yo creo que el mensaje de Miqueas es un mensaje que, si bien fue realizado para este grupo de Israel del siglo VIII, es contemporáneo en el sentido de que también nos llama la atención a nosotros y nos llama a estar cautos sobre cómo estamos llevando nuestra vida y nuestro país hoy en día. Así que eso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también por el tiempo, ¿ah? Porque yo sé que era un día feriado. Decirles lo siguiente, deben enviarme sus PPT a mi correo electrónico. Solo nos van quedando 2 presentaciones para la próxima semana, que son el hermano Pablo y el hermano Marcos. ¿Por qué? Porque en esa presentación que ustedes me enviaron, yo les voy a enviar las notas que ustedes tienen, ya todas las que les he puesto hasta el momento. Si alguien me debe alguna nota, ahí va a ir, digamos, expuesto. Y lo otro es que estamos viendo la pantalla de la Caro, ¿vale? Y lo otro es que hay una calificación que es por asistencia. Si usted tiene un 7, es porque yo al menos lo puse en todas las clases. Si tiene un 6.5 es porque faltó alguna clase. Puede ser que yo no lo haya visto y no lo puse presente. Si usted tiene un 6.5 o menos de un 6.5, quiere decir que faltó a más de una clase y no fue así, me lo avisa, ¿ya? Pero hasta donde yo tengo, todos tienen entre 7 y 6.5. No hay ninguno menos de 6.5, ¿ya? Pero puede ser que alguien, yo no me haya dado cuenta, a lo mejor llegó un poco más tarde, yo estaba hablando y yo no lo puse presente. Me dice, pastor, yo tuve, ni un problema, lo arreglamos, ¿ya? Les voy a enviar 4 notas que son el tema de Deuteronomio que vimos, el tema del informe, 2, el PPT y asistencia. Tienen 4 notas, ¿ya? Esas 4 notas les voy a enviar. Si alguien me debe una nota, lo voy a poner ahí, me debe tal trabajo. Puede ser que me diga, pastor, yo se lo envié. Me lo reenvía ahí mismo en el mismo correo y yo lo reviso, porque puede ser que a veces se me pasa, porque me llegan hartos correos y puede haber sido que se me pasaron. Pero hasta donde yo tengo, casi todos tienen todas sus notas. Ya casi todos. Me faltan uno o dos personas que me deben el informe número 2. Ya, pero ahí le voy a escribir para que ellos sepan. Pero la mayoría está al día. Así que eso. Así que durante esta semanita les voy a enviar. Así que a los que pusieron, envíenme al correo su PPT, porque así yo les puedo responder de sus notas, de todo, para que lo tengan mucho antes. Claro. Sí, se me ha olvidado algo de mi PPT para que lo Ah, vean. dígalo nomás, dígalo. O A ver, preséntelo, dígalo, no hay problema. así que se puede ver. Sí, estamos Sí, viéndolo. bueno, lo voy a subir al WhatsApp y obviamente se lo voy a mandar, pero por ejemplo, si ustedes pinchan en todo lo que está subrayado, por ejemplo, ahí los va, a ver si se ve, sí, los va a llevar a los libros que ocupé, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las cosas que dije, por ejemplo, aquí, que estaba a 30 kilómetros del suroeste de Jerusalén, que ahí está Charles, el libro, entonces pinchan acá y los va a llevar inmediatamente al libro y ahí ponen la página y lo van a encontrar todo. Así que eso, porque no lo quería poner ahí mismo, sino iba a ser mucho. Eso era todo lo que quería decir, pastor. Está bien, yo lo encontré fabuloso. No sé cómo se hace, pero lo encontré bueno. Después me enseñarán en algún momento a hacer eso. ¿Cómo se llama? Así que eso, pues, ¿ya? Si hay alguna duda, me responden en el mismo correo. Pastor, yo estuve todas las clases, tengo un 7. Ya, bien. No lo discuto porque puede ser que yo me haya equivocado.
Pero al menos yo tengo a todos con 6, 5 y 7, o sea que tienen una falta por lo menos. Pero si esa falta a lo mejor yo no me di cuenta, ustedes me lo dicen. Vamos a orar y terminamos, justo, ¿ven? 1 hora. Yo les dije 1 hora y vamos a estar súper bien, así que oramos al Señor, ¿qué les parece? Y con eso ya concluimos el día de hoy, ya pueden descansar, día feriado. La hermana Luna ya descansa porque su presentación fue la más larga de todas, digamos, 3 semanas estuvo ahí tratando de exponer hasta que lo pudo hacer. Así que damos gracias al Señor por eso. Y nos van quedando solo dos presentaciones, Marco y el hermano Pablo, si no me equivoco, era el otro que nos toca la próxima semana. Sí, Pablo y Marcos. Y ahí terminamos. Habacuc y Ageo nos quedan para la próxima.